Hola, ¿qué tal? Nos da gusto tenerlos nuevamente en este su canal favorito de YouTube, Los Curiosos. Nos complace a los alumnos de cuarto semestre presentarles un nuevo tema en nuestra materia de Física 2, donde estamos abordando los temas de dilatación térmica, los diferentes instrumentos de medición de temperaturas, etc. En este programa me acompañan diferentes compañeros de clase, como lo son Alicia, Alondra, Eudis, Imanol, Ingrid y Zoraida. Espero se encuentren muy bien. Quédense con nosotros y sabrán un poco más de este tema tan interesante para todos. Debemos saber que este tema también tiene algo que ver con la propagación del calentamiento global, pues se relaciona con las temperaturas del ambiente. Bueno, pues ahora, para no hacerla tan extensa, nos quedamos con mi compañera Alicia. Adelante. Introducción informativa. Formas de medir la temperatura. La temperatura se mide con un instrumento llamado termómetro. La construcción de un termómetro se basa en el calentar o enfriar un cuerpo. Algunas de sus magnitudes físicas, como el volumen, longitud, resistencia eléctrica, etc., varían, siendo esta variación una función lineal de la temperatura. Instrumentos para medir la temperatura. Es posible que en el mercado encuentres gran variedad de instrumentos para medir la temperatura. Por ello, con la intención de que puedas elegir el que se ajusta a tus necesidades, a continuación te detallamos los más comunes. Termómetro de máxima y mínima. Esta es una de las herramientas más antiguas. Fue inventada en el año 1782 y eran utilizadas para medir la temperatura atmosférica. Como con él se logra determinar la temperatura más alta y la más baja del ambiente, obteniendo cifras realmente certeras, por lo que se ha llegado a prevenir grandes pérdidas en desastres naturales. Instrumentos para medir la temperatura. Termómetro metálico. Estos instrumentos tienen un uso bastante extenso, dado que están elaborados para soportar altas temperaturas, fluidos en procesos agresivos o ambientes de bastante diversidad. Son bastante utilizados por la industria alimentaria, farmacéutica y química, dado que estas ramas tienen un manejo amplio de lo que puede ser fluidos bastante abrasivos. Pirómetro. Esta herramienta permite medir la temperatura de una sustancia sin la necesidad de entrar en contacto con ella. Es perfectamente útil para medir la temperatura de metales incandescentes en molinos de acero, por lo que se convierte en una herramienta de uso primordial para las grandes industrias. Termohidrógrafo. Este instrumento ha sido creado con la finalidad de medir la humedad y temperatura del aire de forma simultánea. Es una herramienta que es utilizada por la Organización Meteorológica Mundial para estudiar el clima, con la intención de tener la mayor severidad posible en la información meteorológica de cada Diferencias entre calor y temperatura. En las épocas de alta temperatura es común escuchar en los pronósticos indicar la subida de calor, así como semanas de fuerte calor, usando este concepto como el sinónimo de temperatura. Pese a que son dos conceptos relacionados, no dejan de ser diferentes. La diferencia entre calor y temperatura es simple. El calor es una forma de energía, la cual se puede medir en unidades como el joule, la caloría o la kilocaloría. La temperatura es una unidad que indica el estado térmico de una sustancia y se mide en grados de temperatura, sean Celsius o Fahrenheit o Kelvin. Además, el calor se relaciona a la energía total del movimiento molecular de una sustancia o elemento en procesos de transferencias de energía, mientras que la temperatura es una medida de la energía molecular media de un material. Dicho de otra forma, el ascenso de calor va a depender de las partículas vinculadas en la transferencia, así como de la cantidad de ellas, el tamaño y el tipo. Mientras tanto, la temperatura no depende de esos sucesos, ya que su ascenso se relaciona al movimiento molecular de vibración y rotación.
Transferencia de calor. Radiación es en la que un cuerpo caliente emite energía que puede actuar sobre otro sistema a través de una electromagnética. Por ejemplo, la flama de una vela y las llamas de una hoguera emiten luz visible, por eso utilizamos para ver, pero también emiten radiación infrarroja, que no calienta aunque no la vemos, y alguien que oprima las manos aún en un rato te calienta por una transferencia de calor por radiación de calefactores eléctricos. Así también la conducción. Se acerca a una cuchara metálica a la flama de un fuego. En breve tiempo todas ellas de calentar al tanto que no será posible por tener la convección. Ese gran movimiento de un fluido causa corrientes remolinos que promueve la distribución de la energía térmica. Y es así como tenemos la transferencia de calor a través de estos 4 puntos importantes, que la conducción, la convección y la radiación. ¿Sabías qué es la dilatación térmica? La dilatación térmica o expansión térmica es el aumento de las dimensiones de los cuerpos cuando se calienta. Pasa con casi todos los materiales, excepto con algunos que se expanden cuando se congelan, como el agua y el ácido acético. La explicación del fenómeno reside en la agitación térmica de las partículas. De acuerdo a la teoría cinética, las moléculas que constituyen las sustancias están en reposo, sino en movimiento permanente. En lo sólido, las partículas oscilan alrededor de un punto fijo, pero al aumentar la temperatura, la amplitud de la oscilación crece y como consecuencia el objeto se expande. Esta propiedad de los materiales de expandirse con la temperatura se aprovechan en multitudes de aplicaciones, por ejemplo, en termómetro de líquido y tiras metálicas. Estas se doblan de manera cierta al aumentar la temperatura y de esta forma pueden abrirse o cerrar circuitos a consecuencia. Tipos de dilatación térmica. Dilatación lineal. Se produce cuando predomina una dimensión frente a las otras dos. Ejemplos de cuerpos que se dilatan linealmente son varillas, alambres y barras. Dilatación superficial. Se produce cuando predomina dos dimensiones, una superficial frente a una tercera. Ejemplos de cuerpos que se dilatan superficialmente son las láminas y planchas. Dilatación cúbica. Se produce cuando las tres dimensiones del cuerpo son igualmente relevantes. Ejemplos de cuerpos que se dilatan de modo volumétrico son los dados de parchís o las estatuas de los jardines. Causas de la dilatación térmica. La dilatación térmica es el proceso mediante el cual se calienta un cuerpo sólido. La energía cinética de sus átomos aumenta de tal modo que las distancias entre las moléculas crecen, expandiéndose así el cuerpo o contrayéndose si es enfriado. Estas expansiones y contracciones son, por lo tanto, causadas por variación de temperatura en el medio que les rodea. La temperatura es una magnitud asociada con la sensación de lo frío y lo caliente. Por lo general, un objeto más caliente tendrá una temperatura mayor. Físicamente es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. El calor es el proceso mediante el cual se transmite energía de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirse y darle like. Dejen sus comentarios aquí abajo. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden, quemar basura aumenta el calentamiento global.